El portón de mi casa se abrió con tanta fuerza que las bisagras protestaron. Eran las 2 de la tarde de un martes cualquiera, y yo estaba doblando la ropa limpia en mi habitación cuando escuché los pasos furiosos de Rodrigo atravesando el jardín como una tormenta. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz resonaba por toda la casa con una rabia que no le había escuchado desde que era adolescente. Dejé las camisas sobre la cama y salí al pasillo. Mi hijo de 42 años estaba parado en la sala, con el rostro enrojecido y los puños cerrados. Sus ojos verdes, heredados de su padre, me atravesaban con una dureza que me heló la sangre. «¿Por qué Camila me llamó llorando diciendo que cambiaste la contraseña de tu tarjeta? Estaba en el supermercado y no pudo pagar las compras. La dejaste en ridículo frente a todo el mundo». Me quedé inmóvil en el marco de la puerta. 70 años de vida me habían enseñado a mantener la calma en situaciones difíciles, pero esto era diferente. Este era mi propio hijo gritándome en mi propia casa. «Rodrigo, baja la voz. Somos gente educada». Mi tono fue firme pero sereno. «Y sí, cambié la contraseña de mi tarjeta porque es mía. Tuya. Mamá, somos familia. No puedes andar poniendo obstáculos cuando necesitamos algo». Se acercó 2 pasos hacia mí, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. «La tarjeta está a mi nombre, Rodrigo. Es mi dinero». «Tu dinero. ¿En serio vas a ser tan egoísta?». Sus palabras salían como proyectiles. Camila solo estaba comprando cosas para la casa. Comida, productos de limpieza, cosas normales. Yo sabía que eso no era cierto. Había revisado mis estados de cuenta la semana pasada. $200 en maquillaje, 300 en ropa, 500 en un restaurante caro. Pero decidí no mencionarlo en ese momento. «Hijo, si necesitas dinero para algo específico, podemos hablar como adultos. Pero no voy a dejar mi tarjeta sin contraseña para que cualquiera la use». «¿Cualquiera? ¿Le dices cualquiera a mi esposa?». Su voz subió otro tono. «Ella es tu nuera. Es parte de esta familia». Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Rodrigo 40 años atrás. Necesitaba mantener la compostura, aunque todo mi cuerpo temblaba. «Camila es bienvenida en esta casa siempre. Pero mi tarjeta de crédito no es un servicio familiar». Rodrigo se paseaba por la sala como un animal enjaulado. Sus zapatos golpeaban el piso de madera con cada paso. Sudaba a pesar del aire acondicionado. «No puedo creer lo que estoy escuchando. Toda la vida fuiste generosa, siempre ayudando a todo el mundo, y ahora que tu propia familia necesita apoyo te comportas como una avara». Esa palabra me dolió más que cualquier grito. Avara. Yo, que había criado a este hombre sola después de que su padre muriera. Yo, que trabajé doble turno durante años para pagarle la universidad. Yo, que le di el dinero para el enganche de su apartamento. «Rodrigo, no voy a permitir que me hables así en mi propia casa». «Entonces dame una explicación coherente. ¿Por qué cambiar la contraseña de un día para otro sin avisar?». Me levanté del sillón. Mi espalda protestó, pero necesitaba estar de pie para esta conversación. Porque revisé mis estados de cuenta y encontré gastos que no reconozco. Mucho dinero saliendo de mi tarjeta sin mi autorización. Todos esos gastos fueron consultados contigo. «No, Rodrigo, no lo fueron». Se quedó en silencio por primera vez desde que había llegado. Su respiración era agitada, y las venas de su cuello se marcaban bajo la piel. «Camila me dijo que siempre te preguntaba antes de usar la tarjeta». «Camila miente». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue denso, pesado. Rodrigo me miró como si acabara de abofetearlo. «No voy a permitir que insultes a mi esposa». «No la estoy insultando. Estoy diciendo la verdad. La verdad es que te estás volviendo paranoica. Tal vez sea hora de que alguien más maneje tus finanzas». Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi propio hijo sugiriendo que no era capaz de manejar mi propio dinero. Mi propio hijo dudando de mi capacidad mental. «Creo que debes irte, Rodrigo. No me voy hasta que solucionemos esto. Dame la contraseña nueva ahora mismo». «No, mamá. He dicho que no.
Esta es mi casa y mi decisión. Si Camila necesita algo, puede pedírmelo directamente. Rodrigo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Su voz sonó más fría que el hielo. Esto no va a quedar así. Vamos a hablar de nuevo cuando se te pase la rabieta. No es una rabieta, Rodrigo. Es una decisión. Es una estupidez. Y vas a arrepentirte cuando veas cómo esto afecta nuestra relación. Sus palabras colgaron en el aire como una amenaza. Mi propio hijo amenazándome con cortar nuestra relación si no le daba acceso a mi dinero. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Camila está muy dolida con tu actitud. No sé si va a querer verte después de esto. Entonces esa será su decisión. Rodrigo sacudió la cabeza con desprecio. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esta es tu decisión. Y nosotros tomaremos las nuestras. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola en la sala, temblando. Las begonias del patio seguían necesitando agua, pero ya no tenía fuerzas para regarlas. Caminé hacia la ventana y vi el auto de Rodrigo alejándose por la calle. Sus llantas chirriaron cuando dobló la esquina demasiado rápido. 40 años de maternidad y llegaba a esto. Mi único hijo gritándome por proteger mi propio dinero. El silencio de la casa se sintió diferente después de su partida. No era el silencio pacífico de la mañana, sino algo más denso, más pesado. Como si el aire mismo hubiera cambiado. Me senté de nuevo en mi sillón y cerré los ojos. La conversación se repetía en mi mente como un disco rayado. Las palabras de Rodrigo, su tono, su furia. Todo por una contraseña. Todo por proteger mi propia tarjeta de crédito. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto no era realmente sobre una contraseña. Era sobre control. Era sobre límites. Era sobre el hecho de que, por primera vez en años, había dicho no. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Dejé que la contestadora tomara la llamada. Era Camila, su voz chillona atravesando el silencio de mi casa. Silvia, sé que estás ahí. Espero que estés contenta con lo que has hecho. Rodrigo está destrozado. No entiendo por qué te comportas así con nosotros. Somos tu familia. Clic, la línea se cortó. Respiré profundo y abrí los ojos. El reloj de la pared marcaba las 3:30. El día había comenzado normal, con ropa que doblar y plantas que regar. Ahora se sentía como si hubiera vivido una semana entera en 2 horas. Me levanté y caminé hacia la cocina. Tenía hambre, pero más que eso, necesitaba hacer algo con las manos. Cocinar siempre había sido mi refugio en los momentos difíciles. Mientras pelaba papas para el almuerzo tardío, no podía dejar de pensar en la expresión de Rodrigo. La ira en sus ojos no era nueva, pero la frialdad sí. Como si hubiera visto a través de mí y hubiera decidido que ya no valía la pena el respeto. Pero esa tarde soleada era apenas el comienzo del pesadilla que yo viviría. Durante 30 años. Mi rutina había sido mi fortaleza. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café en la misma cafetera que me regaló mi esposo antes de morir, y revisaba las plantas del patio mientras el sol apenas comenzaba a calentar las baldosas. Era una vida organizada, predecible, segura. Después del funeral de Roberto, cuando Rodrigo tenía apenas 12 años, aprendí que la estructura era lo único que nos mantenía cuerdos. Horarios para comer, para estudiar, para dormir. Reglas claras y límites firmes. Así criamos a un hombre de bien, pensaba yo. Mi casa de 2 plantas había sido nuestro refugio durante 40 años. Roberto la compró cuando estaba embarazada de Rodrigo, con un préstamo que pagamos durante 20 años. Cada habitación tenía historia, cada rincón guardaba recuerdos. El jardín trasero donde Rodrigo aprendió a caminar, la cocina donde preparé miles de comidas familiares, la sala donde celebramos cada cumpleaños. Los vecinos me conocían como la señora que siempre tenía tiempo para ayudar. Cuando doña Carmen se enfermó, yo le llevé comida durante 2 meses. Cuando el hijo de los Pérez necesitó dinero para la escuela, les presté $500 sin pedirles intereses. La generosidad había sido mi forma de honrar la memoria de Roberto. Rodrigo siempre fue un buen hijo. Estudioso, respetuoso, cariñoso. Cuando cumplió 25 años y consiguió su primer trabajo como contador, yo estaba orgullosa.
Mi sacrificio había valido la pena. Durante años fuimos un equipo perfecto. Él manejaba mis impuestos, yo le cocinaba los domingos, nos visitábamos regularmente. Todo cambió cuando conoció a Camila. La primera vez que me la presentó, yo estaba preparando tamales en la cocina. Rodrigo llegó con una sonrisa que no la había visto desde la adolescencia, tomado de la mano de una mujer rubia, delgada, con uñas perfectamente arregladas y ropa que costaba más que mi salario mensual. Mamá, ella es Camila, la mujer de mi vida. Camila me sonrió con dientes blancos y perfectos, pero sus ojos me evaluaron de arriba abajo como si fuera un obstáculo que necesitaba remover. Su apretón de manos fue firme pero frío. Un placer conocerla, señora Montes. Rodrigo habla mucho de usted. Durante la cena, Camila elogió mi comida, preguntó sobre mi jardín y mostró interés en las fotografías familiares. Parecía genuinamente interesada en conocernos. Cuando se fueron esa noche, yo pensé que había encontrado una buena nuera. Las siguientes visitas fueron igual de agradables. Camila me traía flores, me ayudaba a lavar los platos, me contaba historias divertidas de su trabajo en la boutique de ropa cara del centro comercial. Rodrigo parecía feliz, y eso era lo único que me importaba. La boda fue pequeña pero elegante. Yo pagué la mitad de los gastos sin que me lo pidieran. Era mi único hijo, mi única oportunidad de ser madre de un novio. Camila escogió todo, el vestido, las flores, el menú, la música. Yo solo firmé los cheques y sonreí para las fotografías. Durante los primeros meses de matrimonio, las visitas dominicales continuaron. Rodrigo y Camila llegaban para almorzar, me contaban sobre su nueva vida de casados, y yo disfrutaba tenerlos cerca. La casa se sentía llena de nuevo, como cuando Rodrigo era niño. Los primeros favores comenzaron de manera inocente. Silvia, ¿tienes algo de dinero prestado? Se nos complicó este mes con los gastos del apartamento. Camila me habló con voz dulce, casi tímida. Son solo $200. Te los devolvemos el viernes. Le di el dinero sin pensarlo. Eran $200, yo tenía ahorros suficientes, y ellos estaban comenzando su vida matrimonial. Era normal que los jóvenes tuvieran dificultades económicas al principio. El viernes no llegó el dinero, pero sí llegó otra petición. Mamá, ¿puedes prestarnos 300 más? Camila necesita ropa para el trabajo y yo no recibo mi bono hasta el mes que viene. $300. Luego 500. Después 1000. Siempre con la misma promesa, te lo devolvemos pronto. Siempre con la misma excusa, se nos complicó este mes. Al cabo de 6 meses, mis préstamos sumaban casi $5000. Cuando mencioné el tema durante un almuerzo dominical, Rodrigo se incomodó. Mamá, sabes que te vamos a pagar. No entiendo por qué llevas cuentas tan exactas. Somos familia. Claro que somos familia, hijo. Pero $5000 no son $5. Camila intervino con su sonrisa más encantadora. Silvia, tienes razón. Hemos sido descuidados con los pagos. ¿Qué te parece si te damos mi tarjeta de crédito como garantía? Yo no quería su tarjeta de crédito. Yo quería mi dinero. Pero acepté porque no sabía cómo negociar con mi propia familia. Una semana después, Camila me llamó con voz desesperada. Silvia, tengo una emergencia. Mi tarjeta está bloqueada y necesito comprar medicinas para mi mamá. ¿Puedes prestarme la tuya solo por hoy? Le presté mi tarjeta. Solo por un día, pensé. Solo para medicinas. Esa noche revisé mi estado de cuenta en línea. $150 en la farmacia. Perfecto, pensé. Pero también había otros cargos. $80 en cosméticos, 200 en ropa, 300 en un restaurante caro. Cuando confronté a Camila al día siguiente, ella se disculpó con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, Silvia. Es que mientras estaba en el centro comercial, vi unas ofertas increíbles y pensé que no habría problema. Te devuelvo todo mañana. No me devolvió nada mañana. Ni la semana siguiente. Ni el mes siguiente. Pero sí siguió pidiendo mi tarjeta solo por emergencias. La emergencia del cumpleaños de su hermana. La emergencia de los zapatos que necesitaba para una boda. La emergencia del regalo de aniversario para Rodrigo. Siempre emergencias,
siempre urgente, siempre con promesas de devolución inmediata. Al cabo de un año, yo había perdido la cuenta de cuánto dinero había salido de mi tarjeta. Mis ahorros se reducían mes tras mes, pero cada vez que intentaba hablar del tema, Rodrigo me hacía sentir culpable. Mamá, no entiendo por qué eres tan mezquina con nosotros. Tú tienes dinero suficiente, y nosotros estamos luchando por salir adelante. Mezquina. Esa palabra se quedó grabada en mi mente durante semanas. Las visitas dominicales se volvieron tensas. Yo cocinaba, ellos comían, pero las conversaciones giraban siempre alrededor de dinero. Facturas que no podían pagar, gastos inesperados, oportunidades que se perdían por falta de efectivo. Si tuviéramos un auto mejor, yo podría conseguir un trabajo mejor, decía Camila mientras jugaba con su teléfono último modelo. Si pudiéramos mudarnos a un barrio más bonito, tendríamos mejor calidad de vida, agregaba Rodrigo mientras se servía la tercera porción de mi guisado. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que sus palabras eran peticiones indirectas de más dinero. Una tarde, mientras revisaba mis estados bancarios, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses, había gastado más dinero del que ganaba con mi pensión. Mis ahorros de toda la vida se estaban evaporando para financiar la vida de lujo de Rodrigo y Camila. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, calculando cuánto dinero había perdido, cuánto me debían, y cuánto tiempo más podría sostener esta situación antes de quedarme en la ruina. Por primera vez en 30 años, mi rutina matutina no me trajo paz. El café sabía amargo, las plantas parecían marchitas, y el silencio de mi casa se sentía como una condena. Algo tenía que cambiar. Pero no sabía cómo enfrentar a mi propia familia sin destruir todo lo que habíamos construido juntos. Los meses siguientes fueron una lenta tortura de pequeñas mentiras y grandes pérdidas. Cada semana traía una nueva emergencia, cada emergencia requería mi tarjeta, y cada uso de mi tarjeta se convertía en gastos que yo no había autorizado. Silvia, necesito tu tarjeta para comprar medicina para Rodrigo. Tiene una infección y necesita antibióticos caros, me decía Camila con voz preocupada. Una hora después, mi teléfono recibía notificaciones de compras en tiendas de ropa por $400. Cuando la confrontaba, siempre tenía una explicación. Se me olvidó mencionar que también necesitaba ropa interior nueva. La mía está muy vieja y Rodrigo se queja. Ropa interior de $400. Era una oferta especial. 3 piezas por el precio de una. No podía desperdiciar la oportunidad. Siempre había una justificación. Siempre había una razón por la cual el gasto extra era necesario, inteligente o inevitable. Y yo, que había criado a un hijo honesto, comenzaba a dudar de mi propia percepción. Las visitas dominicales se convirtieron en sesiones de revisión financiera. Camila llegaba con una lista mental de gastos futuros que requerían mi apoyo. La hermana de Rodrigo se casa el próximo mes. Necesitamos ropa nueva para la boda. La hermana de Rodrigo. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Era hijo único. Su prima hermana. Es como una hermana para él. Rodrigo asentía sin levantar la vista del plato. Su silencio se había vuelto cómplice. Necesito $500 para el vestido y los zapatos, continuaba Camila. No puedo llegar mal vestida. La familia de ella es muy elegante. $500 para una boda de una prima que yo no conocía, para impresionar a gente que no me importaba. Pero cuando intentaba negarme, Rodrigo intervenía con su nueva estrategia, la culpa emocional. Mamá, no entiendes lo importante que es esto para nosotros. Estamos construyendo una reputación social. Mi trabajo depende de las conexiones que hago en estos eventos. Su trabajo de contador en una empresa mediana no dependía de ninguna conexión social, pero yo ya no sabía cómo discutir con ellos sin parecer una vieja tacaña. Una tarde de jueves, mientras regaba las plantas del patio, recibí una llamada de mi banco. Señora Montes, la llamamos para confirmar una compra inusual en su tarjeta de crédito. $1,200 en electrónicos. ¿Puede confirmar si usted autorizó esta transacción? $1,200. Electrónicos. Yo no había comprado ningún electrónico. ¿En qué tienda fue la compra? En Tech World, en el centro comercial Plaza Mayor. ¿La autoriza? No, no autorizo esa compra.
Entendido. Vamos a bloquear su tarjeta y enviarle una nueva en 5 días hábiles. Colgué el teléfono con las manos temblando. $1,200. Camila tenía mi tarjeta desde el martes para comprar medicinas para su dolor de cabeza. El teléfono sonó 20 minutos después. Silvia, ¿qué hiciste? Mi tarjeta está bloqueada y estoy en medio del supermercado con el carrito lleno. No es tu tarjeta, Camila. Es mi tarjeta. Y la bloqueé porque hubo compras no autorizadas. Compras no autorizadas. Todas las compras que hice fueron necesarias. $1,200 en electrónicos son necesarios. Silencio del otro lado de la línea. Después, una risa nerviosa. Ah, eso. Rodrigo necesitaba una computadora nueva para el trabajo. La suya se dañó y no podía esperar. ¿Por qué no me consultaron antes de hacer una compra tan grande? Porque sabíamos que ibas a decir que no. Siempre encuentras excusas para no ayudarnos cuando realmente necesitamos algo importante. La acusación me golpeó como una bofetada. Yo, que había financiado su vida de lujo durante 2 años, ahora era la villana por proteger mi propio dinero. Camila, regresa a casa. Hablaremos cuando llegues. No puedo regresar a casa. Tengo el carrito lleno de comida y no puedo pagarlo. Ven tú y trae efectivo. Colgué el teléfono. Durante la siguiente hora, mi teléfono no paró de sonar. Camila, Rodrigo, Camila de nuevo. Dejé que todas las llamadas fueran a la contestadora. Necesitaba pensar. Saqué todos mis estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses y los extendí sobre la mesa del comedor. Los números no mentían. En enero tenía $30,000 en ahorros. En junio tenía $19,000. $11,000 desaparecidos en 6 meses. Revisé cada transacción, cada cargo, cada compra. Restaurantes caros, ropa de diseñador, perfumes, zapatos, carteras, tratamientos de belleza, viajes de fin de semana. Nada de lo que Camila había comprado con mi dinero era una necesidad básica. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis cálculos. Rodrigo y Camila entraron a mi casa sin tocar, como si fuera su propiedad. Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta? Rodrigo parecía más cansado que enojado. La bloqueé porque encontré compras que no autoricé. Camila se sentó en mi sofá sin invitación, con los brazos cruzados y una expresión desafiante. Silvia, todas esas compras fueron discutidas contigo. No puedes bloquear la tarjeta cada vez que se te olvida algo. No se me olvidó nada, Camila. $1,200 en una computadora es mucho dinero para no consultarme. Te consulté. Te dije que Rodrigo necesitaba equipo nuevo para trabajar. No, no me consultaste. Me dijiste que necesitabas dinero para medicinas. Rodrigo suspiró y se sentó en el sillón frente a mí. Mamá, a veces las emergencias cambian. Sí necesitaba medicinas, pero cuando llegué a la tienda de electrónicos vi que tenían ofertas increíbles. No podía desperdiciar la oportunidad. Ofertas increíbles de $1,200. La computadora cuesta normalmente $2,000. Era una ganga. Me quedé mirándolo. Mi hijo, que yo había criado para ser honesto y responsable, justificando una compra impulsiva de más de $1,000 como si fuera lo más normal del mundo. Rodrigo, esa computadora no era una emergencia. Era un lujo. No es un lujo. Es una herramienta de trabajo. Entonces págala con tu dinero de trabajo. Camila se levantó del sofá con dramatismo. Ya sabía que ibas a reaccionar así. Siempre encuentras la forma de hacernos sentir mal por pedirte ayuda. No los estoy haciendo sentir mal. Solo quiero que respeten mi dinero. Tu dinero. Siempre es tu dinero. Somos familia, Silvia. El dinero de la familia es para toda la familia. Mi dinero es mío, Camila. Yo trabajé 40 años para tenerlo. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Mamá, entendemos tu punto. Pero también tienes que entender el nuestro. Nosotros estamos luchando por crecer profesionalmente, por tener una vida mejor. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Los he apoyado durante 2 años,
Rodrigo. He gastado más de $20,000 en ustedes. $20,000. Camila sonó ofendida. No hemos gastado tanto. Señalé los papeles extendidos sobre la mesa. Ahí están los estados de cuenta. Revísalos tú misma. Ninguno de los dos se acercó a la mesa. Ninguno quería ver los números reales. El punto es, continuó Rodrigo, que necesitamos saber que podemos contar contigo. Bloquear la tarjeta sin aviso nos pone en situaciones humillantes. ¿Humillantes? Sí, mamá. Humillantes. ¿Sabes cómo se sintió Camila cuando su tarjeta fue rechazada frente a toda la gente del supermercado? No es su tarjeta. Es la tarjeta de la familia. Esas palabras resonaron en mi mente. La tarjeta de la familia. Mi dinero convertido en propiedad comunitaria sin mi consentimiento. Creo que necesito tiempo para pensar. Tiempo para pensar qué. Camila sonaba impaciente. Si quiero seguir prestándoles mi tarjeta. Por supuesto que vas a seguir prestándonosla. Rodrigo parecía genuinamente sorprendido de que esa fuera una opción. Somos tu familia. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Mi jardín se veía hermoso bajo el sol de la tarde. Las begonias rojas florecían, los geranios blancos crecían fuertes, las bugambilias trepaban por la cerca. Todo lo que yo cuidaba con mis propias manos prosperaba. ¿Por qué mi relación con mi hijo no podía ser igual de hermosa? Quiero que se vayan por hoy, dije sin voltear. Mamá. Por favor. Necesito estar sola. Escuché sus pasos dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, Rodrigo se detuvo. Esperamos que reconsideres tu posición. No queremos que esto afecte nuestra relación. La puerta se cerró suavemente. Esta vez no hubo portazos ni gritos. Solo el sonido de mis sueños de familia perfecta desmoronándose lentamente. Pero yo no sabía que esto era solo el principio de algo mucho peor. Durante 3 días, mi casa estuvo envuelta en un silencio extraño. No hubo llamadas de Rodrigo pidiendo dinero, no hubo visita sorpresa de Camila con nuevas emergencias. Era como si hubieran decidido darme tiempo para reconsiderar mi decisión de bloquear la tarjeta. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en el patio, decidí que era hora de enfrentar la realidad completamente. Había pasado 2 años evitando revisar mis finanzas en detalle, confiando ciegamente en mi familia. Era momento de ver el daño real. Me senté frente a mi computadora y abrí mi cuenta bancaria en línea. El número en la pantalla me golpeó como un puño en el estómago. $19,400. 2 años atrás tenía 45,000. Más de $25,000 habían desaparecido. Imprimí cada estado de cuenta de los últimos 24 meses. La impresora trabajó durante 20 minutos, escupiendo papel tras papel lleno de números que contaban la historia de mi propia ingenuidad. Extendí todo sobre la mesa del comedor y comencé a clasificar. Compras de supermercado, razonables. Restaurantes ocasionales, aceptables. Pero después estaba todo lo demás. Marzo, $500 en una joyería. Yo no había comprado joyas. Abril, $700 en ropa femenina. Yo no uso ropa de $700. Mayo, $300 en un spa. Yo no voy a spas. Junio, $1,000 en electrónicos. Yo apenas sé usar mi teléfono básico. Julio, $800 en perfumes y cosméticos. Mi perfume cuesta $20 y me dura 6 meses. La lista continuaba página tras página. Cada mes había compras que yo no recordaba autorizar, gastos en cosas que yo nunca usaría, dinero gastado en lugares donde yo nunca había estado. Saqué mi agenda telefónica y marqué el número de mi banco. Buenos días, señora Montes. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito información detallada sobre todas las transacciones de mi tarjeta de crédito en los últimos 2 años. ¿Pueden enviarme un reporte completo? Por supuesto. ¿Hay algún problema específico con su cuenta? Hay transacciones que no reconozco. Entiendo. Le enviaremos el reporte completo por correo dentro de 3 días hábiles. También le recomiendo que revise si alguna otra persona tiene acceso a su tarjeta. ¿Alguna otra persona? Camila. Después de colgar,
Fui a mi habitación y abrí la caja fuerte donde guardaba mis documentos importantes. Pasaporte, escrituras de la casa, pólizas de seguro, y ahí, en el fondo, algo que me heló la sangre. Una copia de mi tarjeta de crédito. La tomé con manos temblorosas. Era una fotocopia clara de ambos lados de mi tarjeta, incluyendo el número de seguridad de 3 dígitos del reverso. En la esquina inferior había una nota escrita con letra de Camila, para emergencias, C. ¿Cuándo había hecho esa copia? ¿Cuándo había estado en mi habitación sin mi conocimiento? ¿Desde cuándo tenía acceso libre a mi información financiera? El teléfono sonó. Era Camila. Silvia, ¿cómo estás? Te he extrañado estos días. Su voz sonaba dulce, como en los primeros meses después de la boda. Era la voz que usaba cuando quería algo. Estoy bien, Camila. Me alegra escucharte. Oye, tengo una pregunta pequeñita. ¿Recuerdas el número de seguridad de tu tarjeta? Es que quiero comprar algo en línea y no tengo la tarjeta conmigo. El mundo se detuvo. Ella tenía una copia de mi tarjeta y ahora me pedía el código de seguridad como si nada. Como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde está mi tarjeta, Camila? La tengo yo, por supuesto. Como siempre. ¿Desde cuándo? Desde hace meses, Silvia. No me digas que se te olvidó. Me la diste tú misma para las emergencias. Yo no recordaba haberle dado mi tarjeta permanentemente. Recordaba préstamos temporales, favores de un día, emergencias específicas. Pero según Camila, yo había autorizado que se quedara con mi tarjeta indefinidamente. Camila, necesito que me devuelvas mi tarjeta. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? Necesito tenerla conmigo. Pero Silvia, ¿cómo vamos a manejar las emergencias? Vamos a tener que molestarte cada vez que necesitemos algo urgente. Sí, van a tener que pedirme permiso cada vez. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Mejor hablamos en persona. Voy para allá. No, Camila. Solo devuélveme mi tarjeta. Voy para allá, repitió, y colgó. 20 minutos después, escuché el auto de Rodrigo estacionándose frente a mi casa. Esta vez no vinieron gritando. Tocaron el timbre como visitas normales. Abrí la puerta y encontré a Camila sola, sonriendo como si nada hubiera pasado. Hola, Silvia. ¿Puedo pasar? La dejé entrar, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Se sentó en el sofá y sacó mi tarjeta de crédito de su cartera. Aquí está tu tarjeta. Pero antes de devolvértela, creo que debemos hablar. La puso sobre la mesa de centro, pero no la empujó hacia mí. ¿Hablar de qué? De por qué de repente desconfías de nosotros. De por qué actúas como si fuéramos extraños. De por qué has cambiado tanto. No he cambiado, Camila. Solo estoy protegiendo mi dinero. ¿Protegiendo tu dinero de qué? ¿De nosotros? ¿De tu propia familia? Se levantó y comenzó a caminar por mi sala, tocando los marcos de las fotografías, ajustando los cojines del sofá, como si fuera su casa. Silvia, tú sabes que Rodrigo y yo te queremos mucho. Tú sabes que nunca haríamos nada para lastimarte. Pero últimamente parece que nos ves como enemigos. No los veo como enemigos. Solo quiero saber exactamente cómo se gasta mi dinero. Exactamente. Se volteó hacia mí con expresión herida. ¿No confías en mi criterio? Después de 2 años de matrimonio con tu hijo, todavía piensas que soy una extraña. No eres una extraña, Camila. Pero mi dinero sí es mío. Se sentó de nuevo, más cerca de mí esta vez. Mira, Silvia, entiendo que te sientas incómoda. Es natural. Cuando una mujer llega a cierta edad, es normal que se vuelva más cautelosa con el dinero. Cierta edad. La frase colgó en el aire como una amenaza sutil. ¿Qué quieres decir con eso? Nada malo, por supuesto. Es solo que a veces las personas mayores se preocupan demasiado por cosas pequeñas. Se vuelven un poco paranoicas. Paranoica. La misma palabra que había usado Rodrigo. Paranoica por querer controlar mi propia tarjeta de crédito. Paranoica por pensar que tu familia te está robando.
Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que me tomó un momento procesarlas. Robando. Ella había usado la palabra robando. ¿Quién dijo algo sobre robar? Tú, Silvia. Con tus acciones. Bloquear la tarjeta, pedir reportes detallados, tratarnos como criminales. ¿Qué es eso sino acusarnos de robo? Me levanté del sofá. Necesitaba distancia física de esta conversación. Camila, solo quiero mi tarjeta de vuelta. Por supuesto. Aquí está. Finalmente empujó la tarjeta hacia mí. La tomé y la guardé en el bolsillo de mi blusa. Pero Silvia, continuó con voz suave, espero que entiendas que esto va a hacer las cosas más complicadas para todos. Cada vez que tengamos una emergencia, vamos a tener que molestarte. Cada vez que necesitemos algo urgente, vas a tener que salir de tu rutina para ayudarnos. Está bien. Puedo manejar eso. ¿Estás segura? Porque a veces las emergencias pasan a horas extrañas. A veces necesitamos cosas cuando tú estás durmiendo, o cuando no puedes salir de casa. ¿Me estaba amenazando? ¿O solo planteando escenarios prácticos? Manejaremos cada situación cuando se presente. Camila asintió lentamente. Está bien. Si eso es lo que quieres. Se levantó para irse. Solo espero que no te arrepientas cuando veas lo complicado que se va a volver todo. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Silvia? ¿Qué? Que después de 2 años de tratarte como a mi propia madre, ahora me ves como a una extraña. Eso duele mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, casi me sentí culpable. Casi. No te veo como una extraña, Camila. Te veo como la esposa de mi hijo. Pero no como familia de verdad. Eres familia. Pero mi dinero sigue siendo mío. Asintió con tristeza y salió de mi casa. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Camila se repetían en mi mente. ¿Era yo paranoica? ¿Era normal que una mujer de 70 años quisiera controlar su propio dinero? ¿O realmente me estaba volviendo una vieja desconfiada? Saqué la copia de mi tarjeta que había encontrado en mi caja fuerte. La estudié bajo la luz de la lámpara de mi mesa de noche. Era una copia perfecta, clara, utilizable. Alguien había planeado esto. Y entonces entendí la verdad. Yo no me estaba volviendo paranoica. Yo había sido demasiado confiada. Pero no sabía que lo peor estaba por venir. El lunes por la mañana llegó el reporte detallado de mi banco por correo certificado. 5 páginas de transacciones que contaban la historia completa de cómo había perdido $25,000 en 2 años. Cada compra tenía fecha, hora, lugar y monto. Era como leer el diario de una vida que no era mía. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café y comencé a estudiar cada línea. Lo que encontré me quitó el aliento. Había transacciones en horarios cuando yo estaba durmiendo. Compras en tiendas donde nunca había estado. Gastos en ciudades donde nunca había viajado. Y lo más perturbador, retiros de efectivo en cajeros automáticos a las 3 de la madrugada. ¿Cómo había retirado dinero a las 3 de la madrugada si yo estaba en mi cama? Marqué el número de Rodrigo. Necesitaba una explicación antes de que mi mente creara teorías que no quería contemplar. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Rodrigo, necesito preguntarte algo importante. Claro. ¿Qué pasa? Han usado mi tarjeta cuando yo no estaba presente. Hubo una pausa larga. ¿A qué te refieres exactamente? A usarla sin que yo supiera, cuando yo estaba en mi casa. Mamá, tú nos diste permiso de usar la tarjeta para emergencias. A veces las emergencias no esperan horarios convenientes. Sacaron dinero de cajeros automáticos a las 3 de la mañana. Ah, eso. Fue una vez que necesitábamos dinero urgente para un taxi después de una cena. Se nos hizo tarde y no teníamos efectivo. Una vez dice el reporte que fueron 6 veces en los últimos 3 meses. Mamá, no voy a estar llevando un registro detallado de cada emergencia para rendirte cuentas como si fuéramos niños. Su tono se había vuelto defensivo, impaciente. Rodrigo, son 6 retiros de $300 cada uno. $1,800 en efectivo.
Y todos fueron para gastos legítimos. No entiendo por qué de repente nos tratas como criminales. No los trato como criminales. Solo quiero entender cómo se gastó mi dinero. ¿Sabes qué, mamá? Creo que necesitamos una conversación seria. Camila y yo vamos para allá. Rodrigo, yo. La línea se cortó antes de que pudiera terminar. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo como el estómago se me revolvía. No quería otra confrontación, pero sabía que era inevitable. Mientras esperaba que llegaran, continué revisando el reporte. Encontré algo que me hizo sentir físicamente enferma: 2 transacciones simultáneas en lugares diferentes. Una compra en un restaurante caro al mismo tiempo que una compra en una tienda de ropa, a 20 kilómetros de distancia. Era imposible que una sola persona hubiera hecho esas 2 compras al mismo tiempo, lo que significaba que habían hecho copias adicionales de mi tarjeta. 40 minutos después, Rodrigo y Camila entraron a mi casa. Esta vez no tocaron. Usaron la llave que les había dado para emergencias años atrás. Mamá, tenemos que hablar, dijo Rodrigo antes de sentarse. Camila se veía diferente. Menos conciliadora, más determinada. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Silvia, esto se está saliendo de control, comenzó. Tus sospechas, tus acusaciones, tus revisiones obsesivas de cada gasto. No es normal. No es normal querer saber cómo se gasta mi propio dinero. No es normal tratar a tu familia como si fueran estafadores, intervino Rodrigo. Puse el reporte del banco sobre la mesa. Explíquenme esto. 2 compras al mismo tiempo en lugares diferentes. Rodrigo tomó las hojas y las revisó rápidamente. ¿Cuáles compras? Viernes, 15 de abril. Una compra de $200 en restaurante La Bella Vista a las 8 de la noche. Al mismo tiempo, una compra de $300 en Boutique Elegancia. Camila y Rodrigo intercambiaron una mirada rápida. Ah, eso, dijo Camila con naturalidad. Yo estaba en el restaurante y Rodrigo estaba comprándome un regalo sorpresa en la boutique. Usamos las 2 tarjetas al mismo tiempo para que yo no me diera cuenta de la sorpresa. Las 2 tarjetas. Tu tarjeta y mi tarjeta, explicó Rodrigo. Pero mi tarjeta se bloqueó ese día, así que tuve que usar la tuya para el regalo también. La explicación sonaba ensayada, demasiado perfecta. Pero no tenía forma de demostrar que mentían. ¿Cuántas copias de mi tarjeta existen? Copias. Camila parecía genuinamente confundida. ¿Qué copias? Saqué la fotocopia que había encontrado en mi caja fuerte. Esta copia. Con tu letra, Camila. La tomó y la estudió como si fuera la primera vez que la veía. Ah, sí. Hice esta copia hace meses para tener los números por si perdía la tarjeta original en alguna emergencia. Está mal eso. ¿Hiciste más copias? No, claro que no. ¿Para qué? Para poder hacer compras simultáneas en lugares diferentes. Rodrigo se levantó de su silla. Mamá, basta. Ya no podemos más con estas acusaciones. No son acusaciones, Rodrigo. Son preguntas legítimas sobre mi propio dinero. Son acusaciones de fraude. Nos estás acusando de robar. Solo quiero explicaciones. Camila se levantó también y se acercó a mí. Silvia, ¿sabes cuánto nos duele esto? ¿Sabes cómo se siente que tu propia suegra piense que eres una ladrona? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Solo quiero la verdad. La verdad es que te estás volviendo paranoica, gritó Rodrigo. La verdad es que cada vez que necesitamos tu ayuda, nos hace sentir como criminales. La verdad, continuó Camila con voz quebrada, es que estamos considerando alejarnos de ti hasta que recibas ayuda profesional. Ayuda profesional. Sí, mamá. Rodrigo se calmó ligeramente. Creo que deberías hablar con un doctor. Estos cambios de personalidad, esta paranoia, esta desconfianza hacia tu propia familia, no es normal. Mi personalidad no ha cambiado. Solo estoy protegiendo mi dinero. Tu personalidad sí ha cambiado, insistió Camila. Antes eras generosa, cariñosa, confiaba en nosotros. Ahora eres sospechosa, tacaña, nos tratas mal.
Tacaña por no querer regalar $25,000. No han sido $25,000, protestó Rodrigo. Saqué todos los estados de cuenta y los extendí sobre la mesa. Aquí están los números. Cuenta tú mismo. Rodrigo ni siquiera miró los papeles. No voy a participar en esta obsesión tuya por llevar cuentas exactas de cada favor que nos has hecho. ¿Favores? $25,000 son favores. Sí, son favores de una madre hacia su hijo. Es lo que hacen las familias normales. Las familias normales no esconden copias de tarjetas de crédito. Camila tomó la fotocopia de la mesa. ¿Quieres que la rompa? Eso te va a tranquilizar. Rompió el papel en pedazos pequeños y los dejó caer sobre la mesa. Listo. Ya estás contenta. ¿Cuántas otras copias hiciste? Ninguna. No hice ninguna otra copia. Entonces explícame los retiros de madrugada. Ya te expliqué los retiros de madrugada. Rodrigo se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Mamá, esto tiene que parar. Estás destruyendo nuestra relación familiar por dinero. No la estoy destruyendo. Solo la estoy protegiendo. ¿Protegiendo de qué? De nosotros. Protegiendo mis finanzas. Tu dinero no está en peligro con nosotros, dijo Camila suavemente. Tu dinero está en peligro contigo. ¿Sabes cuántas personas de tu edad pierden todos sus ahorros por tomar decisiones equivocadas? Decisiones equivocadas como confiar en ustedes. Decisiones equivocadas como aislarse de su familia por paranoia. Rodrigo retiró su mano de mi hombro. Mamá, te voy a hacer una propuesta. Danos una última oportunidad de demostrar que somos dignos de tu confianza. Devuélvenos el acceso a tu tarjeta por un mes más. Si al final del mes no estás completamente satisfecha con cómo manejamos los gastos, nunca más te pediremos dinero prestado. Un mes más. Un mes. 30 días. Te prometemos que solo usaremos la tarjeta para gastos absolutamente necesarios. Y te daremos un reporte detallado de cada compra. Camila asintió con entusiasmo. Es una excelente idea. Te demostraremos que puedes confiar en nosotros. Los miré a ambos, mi hijo y mi nuera, pidiéndome una última oportunidad para demostrar su honestidad. Sonaba razonable. Sonaba como algo que una familia normal haría. Pero algo en sus ojos me decía que no era una petición. Era una demanda disfrazada de favor. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Tiempo para pensar qué, mamá? Si confías en tu propia familia. Tiempo para decidir si estoy cometiendo un error. Rodrigo suspiró. Está bien. Tómate tu tiempo. Pero mientras tanto, nosotros también vamos a tomarnos un tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que hasta que decidas confiar en nosotros de nuevo, vamos a mantener distancia. No queremos seguir sintiéndonos como criminales en cada visita. Se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Camila se volteó. Espero que cuando reconsideres todo esto, te des cuenta de que nosotros somos lo único que tienes. Sin familia, el dinero no sirve de nada. La puerta se cerró detrás de ellos, y me quedé sola con los papeles esparcidos sobre la mesa y el peso de una decisión que no sabía cómo tomar. ¿Era yo una madre paranoica destruyendo su relación familiar por dinero? ¿O era una mujer mayor siendo manipulada por su propia familia? No sabía cuál de las dos posibilidades me daba más miedo. Durante una semana no tuve noticias de Rodrigo ni de Camila. El silencio se sentía extraño después de 2 años de llamadas constantes pidiendo dinero, visitas sorpresa y emergencias urgentes que requerían mi tarjeta de crédito. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono no sonaba cada día. Al principio, el silencio fue un alivio. Pude regar mis plantas sin interrupciones, leer mi libro en paz, cocinar para mí sola sin preocuparme por preparar porciones extras. Pero después de 5 días, comenzó a sentirse como un castigo. ¿Era esto lo que querían? ¿Aislarme hasta que cediera a sus demandas? El sábado por la mañana, mientras organizaba mi closet, encontré algo que me hizo detenerme. En el fondo del último cajón, envuelto en un pañuelo viejo, estaba el collar de perlas que Roberto me había regalado para nuestro 10º aniversario. No lo había usado en años. Lo saqué y lo sostuve contra la luz.
Las perlas seguían siendo hermosas, perfectas, intactas después de tantos años. Recordé la noche que Roberto me lo puso por primera vez, sus manos temblando ligeramente mientras luchaba con el broche. Para la mujer más fuerte que conozco, me había dicho. Para que nunca olvides tu valor. Mi valor. ¿Cuándo había comenzado a dudar de él? Decidí ponerme el collar y salir de la casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver gente, necesitaba recordar que existía un mundo más allá de esta situación con Rodrigo y Camila. Fui al mercado del centro, donde había comprado vegetales durante 20 años. Don Angenor, el dueño del puesto de frutas, me saludó con su sonrisa arrugada de siempre. Señora Silvia, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? Bien, don Angenor. Un poco preocupada últimamente, pero bien. ¿Preocupada por qué? Por su salud. Por mi familia. Él asintió con comprensión. Las familias pueden ser complicadas. Yo tengo 5 hijos y cada uno me trae un dolor de cabeza diferente. ¿Alguna vez sintió que sus hijos lo veían solo como una fuente de dinero? Don Angenor dejó de ordenar las naranjas y me miró directamente. Señora Silvia, está pasando por algo así. No sé si estoy exagerando o si realmente está pasando. ¿Quiere un consejo de alguien que ha vivido 75 años? Asentí. Cuando sus propios instintos le dicen que algo no está bien, hágales caso. Los instintos de una madre nunca mienten. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el camino de regreso a casa. Los instintos de una madre nunca mienten. Esa tarde, mientras regaba las begonias, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Bien. ¿Y tú? Hemos estado pensando mucho. Camila y yo discutimos toda la situación y llegamos a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que tal vez tienes razón en querer más control sobre tu dinero. Que tal vez hemos sido demasiado informales con el tema financiero. Me sorprendí. No esperaba esa respuesta. Me alegra escuchar eso, Rodrigo. Entonces queremos proponerte algo diferente. En lugar de usar tu tarjeta, queremos que nos des una cantidad fija cada mes. Como una mesada. Así tú sabrás exactamente cuánto nos das, y nosotros sabremos con cuánto contamos. Una mesada. Sí. Una cantidad que tú consideres razonable para nuestros gastos. Podríamos decir, $1,500 mensuales. $1,500 mensuales. $18,000 al año. Para gastos que ellos consideraban necesarios. Rodrigo, $1,500 es mucho dinero. Es menos de lo que hemos gastado en promedio estos últimos meses. Pensamos que sería una forma de reducir los gastos y darte más control. ¿Por qué necesitan $1,500 mensuales si ambos trabajan? Porque estamos tratando de crecer profesionalmente. Necesitamos ropa apropiada para el trabajo, necesitamos mantener ciertos estándares sociales, necesitamos invertir en nuestro futuro. Y sus salarios no alcanzan para eso. Mamá, nuestros salarios apenas cubren el apartamento y la comida básica. Todo lo demás requiere ayuda adicional. Entonces tal vez deberían reducir sus gastos. Hubo una pausa larga. ¿Quieres que vivamos como pobres? Quiero que vivan dentro de sus posibilidades. Nuestras posibilidades incluyen tener una madre que puede ayudarnos a crecer. No entiendo por qué de repente quieres que luchemos solos cuando tú tienes los recursos para hacer nuestras vidas más fáciles. Porque no son mis vidas, Rodrigo. Son sus vidas. Somos familia. Mi vida y tu vida están conectadas. Su tono había subido. La conversación se estaba dirigiendo hacia otro territorio familiar. Rodrigo, no voy a darles $1,500 mensuales. ¿Cuánto entonces? ¿1,800? No lo sé. Necesito pensarlo. ¿Pensarlo? Mamá, llevamos una semana esperando una respuesta. Y yo llevo 2 años gastando dinero sin control. Necesito tiempo para decidir cómo proceder. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida toda la propuesta. Rodrigo. No, mamá.
Ya no vamos a rogar por tu ayuda. Camila tenía razón. Hay otras opciones. ¿Qué otras opciones? Opciones que no requieren mendigarle dinero a mi propia madre. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. ¿Qué habían querido decir con otras opciones? ¿De qué hablaba Rodrigo? El lunes por la mañana lo descubrí. Estaba desayunando cuando alguien tocó la puerta. Era un hombre joven con traje y portafolios. Señora Silvia Montés. Sí. Soy el licenciado Tales Tierra, del bufete jurídico Mares y Asociados. Su hijo Rodrigo Montés solicitó nuestros servicios para revisar su capacidad mental y financiera. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Disculpe. Su hijo está preocupado por su bienestar mental. Según él, usted ha mostrado signos de paranoia, confusión y toma de decisiones errática. Está considerando iniciar un proceso legal para obtener tutela sobre sus finanzas. ¿Tutela? Sí, señora. Un proceso donde un juez determina si usted es capaz de manejar sus propios asuntos financieros, o si necesita que alguien más los maneje por usted. Alguien como mi hijo. Exactamente. Me senté en el sillón porque las piernas no me sostenían más. ¿Qué necesito hacer para defenderme? Primero, recomiendo que contrate un abogado. Segundo, que se haga exámenes médicos para demostrar su capacidad mental. Tercero, que reúna evidencia de que maneja sus finanzas responsablemente. ¿Cuánto tiempo tengo? Si deciden proceder formalmente, usted recibirá una citación oficial con 30 días para responder. El hombre se fue, dejándome sola con la realización de que mi propio hijo estaba considerando quitarme el control de mi dinero legalmente. Mi propio hijo. Esa tarde llamé a mi vecina Alma Mares. La conocía desde hacía 15 años. Pero nunca habíamos tenido una amistad íntima. Sin embargo, necesitaba hablar con alguien, y ella siempre me había parecido una mujer sensata. Alma, ¿podrías venir a mi casa? Necesito consejo. Por supuesto, Silvia. Voy enseguida. Cuando llegó, le conté todo. Los préstamos que se volvieron permanentes, la tarjeta de crédito que nunca me devolvían, las compras no autorizadas, la amenaza de tutela legal. Todo. Alma me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar. ¿Sabes qué pienso, Silvia? ¿Qué? Que tu hijo y su esposa te están manipulando sistemáticamente, y que ahora que te estás defendiendo, están escalando a tácticas más agresivas. ¿Tú crees que estoy siendo manipulada? Estoy segura. Y estoy segura de que no eres la primera mujer mayor a la que le pasa esto. ¿Qué debería hacer? Pelear. Con todas las herramientas legales que tienes. No dejar que te quiten ni tu dinero ni tu dignidad. ¿Y si pierdo a mi hijo en el proceso? Alma me tomó las manos. Silvia, tú ya perdiste a tu hijo. El Rodrigo que te crió, el que te respetaba, el que te agradecía tus sacrificios, ese Rodrigo ya no existe. Lo que tienes ahora es un extraño que quiere tu dinero y está dispuesto a declararte incompetente para obtenerlo. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, pero también como una liberación. Tenía razón. Mi hijo ya se había ido. ¿Conoces algún abogado? Conozco al mejor abogado de la ciudad para estos casos. Se llama Vicente Fontés. Es especialista en defensa de adultos mayores contra abuso financiero familiar. Vicente Fontés. El nombre se quedó grabado en mi mente. ¿Puedes darme su número? Te voy a dar algo mejor. Te voy a acompañar a su oficina mañana mismo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente había decidido pelear. Mi hijo había elegido el dinero sobre mí. Ahora yo iba a elegir mi dignidad sobre él. El martes por la mañana, Alma me acompañó al bufete de abogados en el centro de la ciudad. Vicente Fontés resultó ser un hombre de unos 60 años, canoso, con ojos inteligentes y una forma tranquila de hablar que inmediatamente me hizo sentir confianza. Señora Montés, cuénteme exactamente lo que ha estado pasando, me dijo mientras tomaba notas en una libreta amarilla. Le relaté todo desde el principio. Los préstamos que nunca fueron devueltos,
la tarjeta de crédito utilizada sin mi conocimiento, las copias no autorizadas, los retiros de madrugada y finalmente la amenaza de tutela legal. ¿Tiene usted documentación de todas estas transacciones? Tengo todos los estados de cuenta bancarios y el reporte detallado que solicité la semana pasada. Excelente. ¿Alguna vez firmó usted un documento dando la autorización permanente a su hijo o nuera para usar su tarjeta? Nunca. ¿Alguna vez los autorizó a hacer copias de su tarjeta? Jamás. Vicente dejó de escribir y me miró directamente. Señora Montes, lo que me está describiendo es abuso financiero familiar. Es un delito, y también tenemos opciones civiles para recuperar su dinero. ¿Qué tan común es esto? Más común de lo que la gente piensa. Las víctimas más frecuentes son mujeres mayores con ahorros, que confían en familiares que gradualmente van apropiándose de sus recursos. ¿Cómo procederemos? Primero, vamos a protegerla de la demanda de tutela. Segundo, vamos a documentar completamente el abuso financiero. Tercero, vamos a recuperar su dinero. Y cuarto, vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Me sentí aliviada por primera vez en meses. Finalmente tenía a alguien de mi lado que entendía la situación. ¿Cuánto costará todo esto? Mis honorarios son $3,000, pero considero que es una inversión para recuperar $25,000. Firmé el contrato ese mismo día. Durante la siguiente semana, Vicente y su equipo trabajaron meticulosamente. Solicitaron cámaras de seguridad de las tiendas donde habían usado mi tarjeta, rastrearon las direcciones IP de las compras en línea y documentaron cada transacción no autorizada. Lo que encontraron fue peor de lo que yo había imaginado. Señora Montes, me dijo Vicente durante nuestra segunda reunión, no solo usaron su tarjeta sin autorización, también crearon cuentas de crédito falsas usando su información personal. Cuentas de crédito falsas. 3 tarjetas de crédito adicionales, todas a su nombre, pero enviadas a la dirección de su hijo. Los estados de cuenta muestran que han acumulado casi $15,000 en deuda adicional. $15,000 en deuda que yo no sabía que existía. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo es eso posible? Tenían acceso a toda su información personal. Número de seguro social, fecha de nacimiento, información bancaria. Con esos datos es relativamente fácil solicitar crédito en línea. ¿Esto significa que debo ese dinero? No necesariamente. Vamos a disputar todas esas cuentas como fraude de identidad. Pero necesitamos actuar rápido. Esa tarde, Vicente me acompañó a presentar reportes de fraude en las 3 agencias de crédito. También presentamos una denuncia penal por usurpación de identidad y abuso financiero. ¿Qué va a pasar ahora? Su hijo va a recibir notificación de que usted está disputando las deudas y que ha presentado cargos criminales. Probablemente van a contactarla para intentar llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Van a tratar de convencerla de que retire los cargos a cambio de promesas de pago. No acepte nada sin consultarme primero. Tenía razón. El viernes por la noche, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, ¿qué has hecho? Su voz sonaba diferente. Asustada, desesperada. He protegido mis finanzas, hijo. Nos llegó una citación de la corte. Nos están acusando de fraude. Porque cometieron fraude. No cometimos fraude. Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue con tu conocimiento. No, Rodrigo. No fue con mi conocimiento. Mamá, tienes que retirar estos cargos. Van a arruinar nuestras vidas. Ustedes ya arruinaron la mía. Por favor, te devolvemos todo el dinero. Solo retira los cargos. ¿Con qué dinero me van a devolver $25,000? Conseguiremos el dinero. Pediremos un préstamo, venderemos cosas, lo que sea necesario. Y los $15,000 en tarjetas de crédito que abrieron a mi nombre. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo sabes de esas tarjetas? Porque contraté un abogado, Rodrigo. Porque investigué lo que realmente habían hecho. Mamá, esas tarjetas fueron para emergencias reales. Camila necesitaba tratamientos médicos caros.
Tratamientos médicos en tiendas de ropa y restaurantes caros. No todas las compras fueron frivolidades. Todas las compras fueron fraude. Rodrigo comenzó a llorar. Era la primera vez que lo escuchaba llorar desde que era niño. Mamá, por favor. Somos tu familia. No puedes destruirnos por dinero. Ustedes ya me destruyeron a mí por dinero. Te devolvemos todo. Solo dame una oportunidad. Ya tuviste 2 años de oportunidades. Una oportunidad más. Por favor. No, Rodrigo. Entonces esto es guerra. Su voz cambió completamente. Las lágrimas se convirtieron en frialdad. Guerra. Si no retiras los cargos, vamos a proceder con la demanda de tutela. Vamos a demostrar que estás perdiendo la capacidad mental. Vamos a conseguir testigos que digan que has estado comportándote de manera errática. ¿Qué testigos? Vecinos, comerciantes, gente que ha notado tu comportamiento paranoico. Mi comportamiento no es paranoico. Es defensivo. Eso lo va a decidir un juez. Colgó el teléfono. Al día siguiente, comenzó la verdadera guerra. Primero llegaron las llamadas. Rodrigo, Camila, números desconocidos, todos dejando mensajes en mi contestadora. Algunos suplicando, otros amenazando, todos tratando de convencerme de retirar los cargos. Después comenzaron las visitas. Rodrigo aparecía a diferentes horas del día, tocando insistentemente, gritando desde la calle que solo quería hablar. Camila enviaba a sus amigas a tocar mi puerta con pretextos inventados. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché voces en la calle. 3 mujeres que no conocía estaban paradas frente a mi casa, hablando en voz alta. Esa es la casa de la señora que está acusando a su propio hijo de robo. ¡Qué vergüenza! Los hijos a veces tienen problemas financieros y necesitan ayuda. A esa edad es normal que se vuelvan desconfiadas. Mi abuela también se puso así antes de... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estaban plantando rumores sobre mi estado mental. Llamé a Vicente. Están haciendo exactamente lo que esperaba, me dijo. Están tratando de crear una narrativa de que usted está mentalmente incompetente. Es una táctica común en estos casos. ¿Qué debemos hacer? Documentar todo. Grabe las conversaciones. Tome fotos de las visitas no deseadas. Mantenga un registro de todo el acoso. Lo vamos a usar en su contra. Esa noche, alguien rayó mi auto. 2 palabras con pintura roja. Avara loca. El mensaje era claro. Mientras yo luchara legalmente, ellos lucharían psicológicamente. Llamé a Alma para contarle lo que estaba pasando. Silvia, no puedes quedarte sola en esa casa. Ven a quedarte conmigo hasta que esto se resuelva. No voy a dejar que me saquen de mi propia casa. Entonces yo me quedo contigo. Esa noche, Alma durmió en mi sofá. Su presencia me tranquilizó, pero también me entristeció. A los 70 años, necesitaba protección contra mi propia familia. A las 3 de la madrugada, sonó mi teléfono. Contesté pensando que podría ser una emergencia. Espero que estés contenta, dijo la voz de Camila, distorsionada, como si hablara a través de un pañuelo. Espero que estés contenta destruyendo una familia por dinero sucio. Dinero sucio. El dinero que tu esposo ganó con negocios ilegales. ¿Crees que no sabemos de dónde salieron realmente tus ahorros? ¿Qué estás diciendo? Pregúntale a la gente del barrio qué clase de hombre era tu marido. Pregúntales qué pensaban de sus negocios nocturnos. Colgó antes de que pudiera responder. Roberto había sido contador. Había trabajado en la misma oficina durante 20 años. No había tenido negocios nocturnos ni dinero sucio. Pero ahora entendía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruir mi reputación. Estaban atacando la memoria de mi esposo muerto. Alma, susurré en la oscuridad. Creo que esto va a ponerse peor antes de mejorar. Lo sé, me respondió desde el sofá. Pero vamos a resistir. Juntas. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. Tenía a Alma. Tenía a Vicente. Y tenía la verdad de mi lado.
Pero no sabía si eso sería suficiente contra la desesperación de personas que habían perdido acceso a mi dinero y estaban dispuestas a todo para recuperarlo. La audiencia judicial se programó para un martes de marzo. Durante las 2 semanas previas, Vicente y su equipo trabajaron incansablemente preparando mi defensa. Había documentos, testimonios, evidencia forense de las compras fraudulentas, y algo que me sorprendió, otras víctimas. Señora Montes, su caso ha abierto una investigación más amplia, me explicó Vicente en su oficina. Hemos encontrado 3 casos similares en los últimos 2 años. Familias que utilizan las mismas tácticas. Abuso financiero gradual, seguido de demandas de tutela cuando la víctima se defiende. Su valentía al denunciar está ayudando a otras personas. El día de la audiencia, llegué al juzgado acompañada por Vicente y Alma. En la sala esperaban Rodrigo y Camila con su abogado, un hombre joven de traje caro que no dejaba de revisar documentos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Rodrigo desvió la vista inmediatamente. Camila me miró con una frialdad que me hizo temblar. El juez, un hombre de unos 50 años con expresión seria, revisó todos los documentos antes de comenzar. La audiencia duró 3 horas. Vicente presentó meticulosamente toda la evidencia. Los $25,000 en compras no autorizadas, las 3 tarjetas de crédito abiertas fraudulentamente, los retiros de efectivo a altas horas, las copias no autorizadas de mi tarjeta. Cada transacción estaba documentada con fecha, hora, lugar y monto. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que todo había sido autorizado verbalmente, que yo había dado permiso para usar mi información financiera, que mi demanda era producto de confusión mental relacionada con la edad. Presentaron como evidencia testimonios de 2 personas que supuestamente habían notado cambios en mi comportamiento. Pero Vicente había preparado una sorpresa devastadora. Había conseguido las grabaciones de las cámaras de seguridad de varias tiendas donde habían usado mi tarjeta. En las imágenes se veía claramente a Camila usando mi tarjeta mientras yo estaba supuestamente en mi casa. También tenía los registros telefónicos que demostraban que durante algunas de esas compras, yo había estado hablando por teléfono desde mi línea fija doméstica, lo que hacía imposible que hubiera estado presente en las tiendas. La evidencia más contundente fue el testimonio de mi médico de cabecera, el doctor Severino Antúnez, quien había sido mi doctor durante 15 años. Declaró que mis exámenes médicos y neurológicos de los últimos 2 años mostraban una capacidad mental completamente normal para mi edad, sin signos de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que pudiera afectar mi capacidad de tomar decisiones financieras. Cuando el juez pidió que yo testificara, me levanté con las piernas temblando pero con la voz firme. Expliqué cómo había comenzado todo con pequeños préstamos que nunca fueron devueltos, cómo gradualmente habían tomado control de mi tarjeta de crédito, cómo habían hecho copias sin mi autorización, y cómo cuando finalmente intenté proteger mis finanzas, me amenazaron con quitarme el control legal de mi dinero. Señora Montes, me preguntó el juez, ¿en algún momento autorizó usted específicamente a su hijo o no era abrir cuentas de crédito a su nombre? Jamás, su señoría. Nunca autoricé ninguna cuenta de crédito adicional. ¿Sabía usted que existían estas cuentas antes de contratar a su abogado? No tenía conocimiento de su existencia. Descubrí la deuda de $15,000 cuando el señor Fontes investigó mi situación financiera. Cuando Rodrigo testificó, su historia cambió varias veces. Primero dijo que yo había autorizado todo verbalmente, después admitió que algunas compras habían sido decisiones impulsivas. Finalmente reconoció que las cuentas de crédito adicionales habían sido abiertas sin mi conocimiento directo, pero insistió en que había sido para gastos familiares legítimos. El juez lo interrumpió secamente. Señor Montes, independientemente de sus intenciones, abrir cuentas de crédito usando la información personal de otra persona sin su autorización explícita constituye fraude de identidad, un delito federal. La decisión del juez fue clara y definitiva. No solo rechazó completamente la demanda de tutela, sino que ordenó a Rodrigo y Camila devolver inmediatamente los $25,000 documentados, más intereses y costos legales. Además, ordenó la cancelación inmediata de las 3 cuentas fraudulentas y la eliminación de esa deuda de mi historial crediticio. Como si eso no fuera suficiente, emitió una orden de restricción que les prohibía contactarme directamente durante 1 año, y cualquier comunicación futura debía ser a través de abogados. El comportamiento documentado en este caso, declaró el juez, representa un patrón sistemático de abuso financiero familiar.
La evidencia demuestra claramente que la señora Montes es completamente competente mentalmente y que sus acciones para proteger sus finanzas fueron apropiadas y necesarias. La demanda de tutela no solo carece de mérito, sino que parece haber sido presentada como una táctica de intimidación para mantener acceso no autorizado a los recursos financieros de la demandante. Cuando salimos del juzgado, Vicente me explicó que el proceso de recuperación del dinero podría tomar algunos meses, pero que la orden judicial los obligaba legalmente a comenzar los pagos inmediatamente. Si no cumplían, enfrentarían cargos adicionales por desacato al tribunal. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré por la ventana hacia mi jardín. Las begonias rojas florecían hermosas, los geranios blancos crecían fuertes, todo lo que había cuidado con amor seguía prosperando. Por primera vez en 2 años, mi dinero estaba seguro. Mi casa estaba protegida. Mi futuro estaba en mis propias manos de nuevo. Pero junto con el alivio llegó una tristeza profunda. Había ganado la batalla legal, había recuperado mi dinero, había protegido mi dignidad. Pero había perdido a mi hijo. El Rodrigo que yo había criado, el niño que había amamantado en ese mismo sillón, el joven al que había apoyado durante años, ese Rodrigo había desaparecido para siempre, reemplazado por un extraño que había estado dispuesto a declararme incompetente mental para acceder a mi dinero. La justicia había triunfado, pero mi corazón de madre seguía roto. 6 meses después de la audiencia, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Los pagos ordenados por el juez llegaban puntualmente cada mes, y mi cuenta bancaria se recuperaba gradualmente. Más importante aún, había recuperado mi paz mental. Vicente cumplía religiosamente con supervisar que Rodrigo y Camila cumplieran con la orden judicial. Durante esos meses de trabajo legal, nuestras conversaciones habían evolucionado más allá de los asuntos legales. Descubrí que Vicente era viudo desde hacía 5 años, que tenía 3 hijos adultos que vivían en otras ciudades, y que compartía mi amor por la jardinería. ¿Cómo logra que sus bugambilias crezcan tan hermosas?, me preguntó una tarde mientras revisábamos los últimos documentos de pago en mi patio. Paciencia y cuidado constante, le respondí, como todo lo que vale la pena en la vida. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes y menos profesionales. Llegaba con excusas sobre documentos que revisar, pero se quedaba para tomar café y conversar sobre libros, política, recuerdos de nuestros matrimonios, planes para el futuro. Una tarde de domingo, Vicente llegó sin documentos legales, solo con una sonrisa tímida y un ramo de rosas amarillas de su propio jardín. Silvia, he estado pensando que ya no tengo excusas profesionales para visitarla. Nuestro caso legal está prácticamente cerrado. Y eso significa que ya no nos veremos. Significa que me gustaría seguir viniéndola, pero por razones completamente personales. Me sonrojé como una adolescente. A los 70 años, recibiendo flores de un hombre que me hacía sentir joven de nuevo. Me gustaría mucho que siguiera visitándome, Vicente. Esa fue la primera de muchas tardes que pasamos juntos. Vicente me llevó a conocer restaurantes que yo nunca había visitado, museos que había querido ver pero nunca me había animado a ir sola, conciertos de música clásica que llenaban mi alma de una forma que había olvidado. Pero más que las salidas, disfrutaba nuestras conversaciones en mi patio. Vicente me escuchaba como Roberto solía escucharme, con atención genuina, sin juzgar, encontrando sabiduría en mis palabras. Me hacía sentir valorada no por mi dinero, sino por quién era como persona. Una tarde de octubre, mientras compartíamos té y galletas caseras, Vicente tomó mi mano. Silvia, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi esposa. Me has devuelto la esperanza de que la vida puede seguir siendo hermosa a nuestra edad. A mí me has devuelto la confianza en que existen personas buenas que no quieren aprovecharse de mí. ¿Te parece muy loco que un abogado de 62 años esté pensando en enamorarse de su clienta de 70? Me parece maravilloso que una mujer de 70 años esté sintiendo mariposas en el estómago como si fuera una niña. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima 6 meses después. Solo estuvimos presentes nosotros, Alma como mi testigo, el hermano de Vicente como el suyo, y el juez que nos casó. Fue perfecta en su simplicidad. Vicente se mudó a mi casa, trayendo sus libros de derecho, sus plantas, y una alegría tranquila que llenó cada habitación. Juntos redesignamos el estudio de Roberto como nuestra biblioteca compartida. Juntos plantamos nuevas flores en el jardín.
Juntos construimos rutinas que nos daban felicidad a ambos. Por las tardes, mientras yo cocinaba, Vicente trabajaba en casos pro bono ayudando a otros adultos mayores víctimas de abuso familiar. Se había convertido en su especialidad después de mi caso, y encontraba una satisfacción profunda en proteger a personas vulnerables. Cada caso que gano es una victoria para la dignidad humana, me decía. Rodrigo intentó contactarme una vez, 6 meses después de mi matrimonio con Vicente. Llamó por teléfono una tarde, su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, sé que tengo prohibido llamarte, pero necesitaba decirte algo. Rodrigo, sabes que no puedes hablar conmigo directamente. Solo quiero pedirte perdón. Camila y yo nos estamos divorciando. Ella se fue con otro hombre, llevándose todo lo que pudimos recuperar después del juicio. Me quedé sin dinero, sin esposa, y sin madre por seguir sus planes. Sentí una punzada de dolor maternal, pero ya no era la misma mujer que había sido manipulada durante 2 años. Rodrigo, lamento que estés pasando por esto. Pero las decisiones tienen consecuencias. ¿Podrías perdonarme algún día? Ya te perdoné, hijo. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a como eran las cosas antes. Podremos tener algún tipo de relación en el futuro. Tal vez. Cuando hayas demostrado que has cambiado realmente, no solo que necesitas dinero de nuevo. Esa fue la última vez que hablamos. Escuché por terceras personas que Rodrigo se había mudado a otra ciudad, que había conseguido un trabajo modesto, que estaba intentando reconstruir su vida desde cero. Una parte de mí, la madre que siempre seré, espera que algún día encuentre la manera de ser el hombre que yo creí que había criado. Pero ya no espero sentada. Ya no pongo mi vida en pausa por la posibilidad de que alguien más cambie. Ahora tengo una vida plena con Vicente. Viajamos, leemos juntos, cuidamos nuestro jardín, recibimos visitas de sus hijos cuando vienen a la ciudad. Construimos una relación basada en respeto mutuo, cariño genuino, y la alegría simple de compartir los últimos años de nuestras vidas con alguien que nos valora. A los 72 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Perdí mucho dinero y perdí a mi único hijo en el proceso. Pero gané algo más valioso, mi libertad, mi respeto propio, y la oportunidad de un amor verdadero en la etapa más inesperada de mi vida. Cada mañana me despierto en mi propia casa, con mi dinero seguro en mi propia cuenta, con un hombre que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Es una victoria más dulce de lo que jamás imaginé posible. La vida me enseñó que a veces, para ganar todo, tienes que estar dispuesta a perderlo todo primero.